Hola, muy buenas a todos. Aquí está de regreso Darkcrafter74 en un nuevo video de este canal de Minecraft, por si no les consta. Y bueno, miren, quería primero que todo expresar mi alegría por haber llegado a los 1000 suscriptores. La verdad, eh, considerando que yo no le pongo mucho empeño al canal, o sea, no subo videos tan seguidos y todo esto, haber llegado a los 1000 suscriptores realmente me sorprende bastante y a la vez también me pone bastante contento. Pero más allá de todo eso, los 1000 suscriptores están ahí y creo que es necesario o sería prudente celebrarlo de alguna manera. Y yo estuve pensando que la mejor forma de celebrar aquel momento, o sea, el haber llegado a los 1000 suscriptores, es. Bueno, originalmente pensé en grabar un directo, pero como yo no cuento con los medios técnicos en este momento, eh, además que mi casa es un caos, o sea, están construyendo todo. Así que como yo no contaba con los medios técnicos, el directo tendré que reservarlo para otra ocasión, quizás para los 10.000 subs. Así que a cambio pensé en subir un nuevo video, en este caso contándoles un poco mi historia en Minecraft, cómo conocí el juego y y cómo ha sido mi desarrollo dentro del mismo. Porque siendo sincero, yo creo que todos tenemos un origen, o sea, o una razón por la cual llegamos a donde estamos, ¿o no? Entonces creo que sería bastante interesante compartirles con ustedes mi experiencia en dicho juego, o sea, cómo fue que conocí Minecraft, las cosas que fui haciendo y mostrarle un poco de cómo era la vida en Minecraft, el Minecraft primitivo, por así decirlo, o sea, cómo fue todo en esa época. Así que para eso, y como el tiempo que llevo en este juego igual es más o menos extenso, unos 10 años a la fecha aproximadamente, he pasado por varios periodos o etapas. Por lo tanto, yo decidí organizar mi historia, en este caso en Minecraft, decidí dividirlo en 4 periodos principales. Periodos que obviamente anoté en una minuta para contarles cómo inició toda esta aventura y para contárselas de manera ordenada, porque como han sido tantos años y han pasado tantas cosas, es muy probable que omita algunos detalles. Entonces, por eso yo decidí ordenarme, ya que no sé si ustedes sabrán, pero yo generalmente no soy de la onda de estar creando guiones para expresarme. Yo generalmente suelo ser bastante, ¿cómo decirlo?, bastante espontáneo. O sea, yo cuando grabo los videos lo que yo digo es lo que siento en el momento o lo que sé en el momento, lo que quiero expresar. Siento que eso le da más naturalidad en ese sentido a mí como youtuber. Pero en este caso, como son muchas cosas que han pasado a lo largo de estos 10 años, creo que fue necesario igual tener una pequeña minuta para guiarse, para, para no omitir detalles, obviamente, ya que me podría desordenar y también para evitar irme mucho por las ramas. Em, Así que bueno, en este caso, como venía diciendo anteriormente, yo dividí toda mi historia en Minecraft en 4 periodos, los cuales les iré relatando poco a poco desde mis orígenes, desde cómo conocí el juego hasta llegar a la actualidad. Así que sin más, los voy a dejar con mi biografía, o mejor dicho, mi trayectoria o historia en Minecraft. Y comenzamos este relato con el primer periodo, el cual decidí nombrar el periodo de descubrimiento, que va desde el año 2012 hasta el año 2013. Bueno, todos nosotros tenemos un origen respecto a nuestra historia en lo que respecta a diversas cosas, por ejemplo, en lo que respecta a juegos, estudios. En general, todos tenemos un punto de partida, ¿verdad? O sea, si ustedes revisan otros canales de YouTube, se van a dar cuenta que todos comenzaron por algo. Quizás muchas veces algo que no tenían absolutamente nada que ver con lo que se dedican actualmente, y precisamente ese es mi caso. Mi historia con Minecraft empieza aproximadamente por mediados del año 2012. En aquel entonces yo me encontraba con mis primos en el sur. Recordemos que
un paréntesis, yo vengo de Santiago de Chile y tengo familia en diversos sectores del país. Bueno, en esa época yo me encontraba en el campo, al sur de Chile en realidad. Me encontraba de visita, o sea, visitando a mis tíos, mis abuelos y mis primos. Y en esa época, un día estábamos navegando por el YouTube de esos años, que era un poquito diferente a como es actualmente, y estábamos buscando videos, principalmente videos de gallinas. Y ahora ustedes se estarán preguntando por qué diablos estaríamos buscando gallinas, ¿verdad? Bueno, lo que pasa, y esto es un pequeño paréntesis también, esto viene de una historia previa que es incluso dada de 2009. En el año 2009 falleció mi abuelita y por esos años nosotros tuvimos que ir al funeral y, bueno, todo lo que eso implica, o sea, el entierro, ir a ver a nuestros familiares, consolar un poco a nuestros primos, a mi padre principalmente, que todos se habían visto afectados por la partida de mi abuela. Y en esa ocasión, como mis tíos también tienen tierras en zonas rurales, me topé con una gallina bastante fea, a decir verdad, a la cual decidí nombrar China India. Y por alguna razón, quizás juegos de niños, en ese entonces estamos hablando del año 2009, en aquella época yo tenía 11 años, me gustaba mucho tratar de capturar esa gallina porque era como un deporte, por así decirlo. De hecho, reunía a mis primos y nosotros solíamos perseguir a la gallina. Y en esa época el tema de la gallina había sido bastante recurrente, o sea, era casi una obsesión el tener que estar persiguiendo a esta pobre gallina. Y a veces yo buscaba en internet videos sobre, no sé, cosas de gallinas, principalmente gallos peleando, gallinas jugando, o peleando con perros, entre otras cosas. Y en una ocasión, por el año 2012, cuando todavía estaba muy en boga todo este tema de la gallina, decidí buscar en YouTube un video llamado Ejército de Gallinas. Entonces ahí encontré un video de un niño, posiblemente del Medio Oriente, que tenía una bolsa de comida y tenía cientos de gallinas persiguiéndola. El problema es que el niño pensaba que las gallinas se lo querían comer a él, pero en realidad no. Lo que pasaba es que como tenía esta bolsa con trigo, obvio las gallinas lo perseguían porque querían comer. Y después de ese video recuerdo que en unos recomendados había un video titulado Ejército de Gallinas, pero me pareció muy curioso porque las gallinas eran cuadradas y de hecho el mundo que se veía era bastante cuadrado y pixeleado. Entonces nosotros, mi primo y yo, por estas curiosidades, decidimos bueno, hacer clic al video y ver de qué trataba. Y ahí nos dimos cuenta de que, bueno, en primer lugar a mí me impactó mucho el tema de ver gallinas cuadradas y que fuese todo cuadrado. Entonces fue en ese momento donde le pregunté a mi primo de dónde eran esas gallinas, si era de algún juego o alguna película o algo. Y él me había dicho que estas gallinas venían de un juego llamado Minecraft. Entonces, desde ese día en adelante, se podría decir que esa fue mi primera interacción, la primera vez que tuve contacto con este juego. Claro, vi el video de las gallinas, y de hecho el video todavía existe. Incluso ahora mismo les voy a mostrar un pequeño fragmento del video mientras les relato mi historia. Y también les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan ver el video. Y bueno, ese video se podría decir que fue la primera vez o la primera gran interacción que tuve con este juego, por allá por el año 2012. Después, obviamente, no le di mayor importancia porque al principio, si bien, según la descripción que mi primo me había dado de Minecraft, este juego ofrecía infinitas oportunidades, yo en ese entonces tenía otros intereses, otros enfoques, además del tema de la gallina. También tenía que preocuparme de terminar mi escolaridad en esa época. Así que si bien seguí viendo videos de Minecraft, eran como más anécdotas principalmente, videos de gente detonando TNT, por ejemplo, entre otras cosas. O sea, no estaba mayormente interesado. No fue hasta el año 2013 aproximadamente, quizá entre mediados o finales de aquel año, en que ahí recién comencé a interesarme por descargar Minecraft. Entonces ahí comencé a ver tutoriales sobre cómo descargarlo pirata, obviamente, los launchers pirata. Y en esa época me acuerdo que yo tenía un computador de escritorio marca Olidata, tenía Windows XP, pero era un computador bastante antiguo, a decir verdad. De hecho, una vez con mi hermana comenzamos a ver estos tutoriales sobre Minecraft, cómo descargarlo, y lo descargamos en este computador, pero el problema es que su memoria RAM no era mucha, de hecho ni siquiera llegaba
A ver, creo que ni siquiera llegaba al giga de memoria de RAM o incluso menos, porque era un computador anticuado. Entonces cuando descargué el Minecraft en ese equipo, se veía muy extraño. O sea, tú notabas las texturas cúbicas del juego, pero tú no veías los colores, no veías nada, era como todo negro. La verdad fue como la primera versión fallida de Minecraft. Y de hecho yo recuerdo que se escuchaban las cosas, se escuchaban los mobs, se escuchaba cuando uno caminaba, entre otras cosas, pero insisto, o sea, se veía todo oscuro, era muy raro. Es como que el Minecraft no corría bien. Y lo único que recuerdo que alcancé a hacer con ese juego fue que me mató un creeper. No lo vi, pero sí lo escuché, o sea, por cómo sonaba, sabía que me había matado un creeper, porque de hecho los años previos, o sea, antes de haber descargado el juego en este computador, igual yo me había informado un poco de Minecraft gracias a los videos, o sea, conocía sobre los creepers, conocía un poco sobre los zombies, los esqueletos, que en esa época eran los mobs que habían, o sea, no era tanto como los mobs que hay hoy en día. Pero se podría decir de que esa fue la primera vez o mis primeras interacciones con Minecraft. La verdad, a medida que fue avanzando el tiempo y que yo veía más videos, cada vez me entusiasmaba más con la idea de poder jugar ese juego. Así que trataba de hacerle empeño o de ver qué cosas podría hacer en Minecraft. O sea, y fue en ese entonces, ya por finales de 2013, en que me di cuenta que ya las posibilidades con Minecraft eran totalmente o casi infinitas. Incluso considerando que el Minecraft de esa época tenía varias limitaciones si lo comparamos con las versiones actuales. Entonces, se podría decir de que entre 2012 y 2013, eso en resumidas cuentas vendría siendo el periodo de descubrimiento. Todo comenzó con este video de la gallina, y más los tutoriales para descargar el juego y mi intento fallido de jugar Minecraft siendo asesinado por un creeper por primera vez. Por desgracia, yo no tengo capturas de pantalla de cómo lucía el juego en aquel entonces, pero sí la única prueba que vendría teniendo es el video del ejército de gallinas que les, que les voy a compartir después en el link, o sea, de la descripción del video. Un video bastante corto, pero que literalmente cambió mi vida. Posterior a eso, nosotros ahora después entramos, o aquí entramos a lo que es el segundo periodo, el cual yo decidí nombrar Notebook de mi padre. Y ya van a entender la razón por la cual decidí poner este nombre. Y este segundo periodo abarca desde el año 2013, finales de 2013, hasta mediados de 2015. Y bueno, este periodo se caracteriza principalmente, y ya van a ver por qué el nombre, se caracteriza porque después del fracaso de haber descargado Minecraft en el computador de escritorio, el Olidata que solía tener en ese entonces, que por cierto, ese Olidata data del año 2005-2006, así que sí, es un computador bastante antiguo. Bueno, 2006, 2007, por ahí. Bueno, pero tras el fracaso con esa versión bastante oscura de Minecraft, decidí usar el notebook que tenía mi padre, el cual tenía Windows Vista, si mal no recuerdo, y tenía una tarjeta gráfica y memoria RAM un poco, o sea, bueno, no sé si un poco más avanzada en comparación. No, yo creo que sería bastante más avanzada considerando la diferencia de época. Y ahí nuevamente busqué tutoriales para descargar el Minecraft, pirata obviamente, y finalmente conseguí el juego. Por allá por finales del año 2013 y casi comienzos de 2014, finalmente conseguí descargar Minecraft totalmente funcional para este notebook. Aún me acuerdo que la versión que había descargado era, no me acuerdo bien, o sea, a ver, o era la 1.4.5 o la 1.5.2. Era por esas versiones que había descargado el juego. Y, y las primeras cosas que hice con Minecraft en aquel entonces con ese juego fue, bueno, ponerme en modo creativo e incendiar aldeas, detonar grandes cantidades de dinamita,
hacer excavaciones hasta el final del mundo, o sea, cavar hasta las profundidades. Lo típico que uno hace cuando es principiante en Minecraft. Em, Puede ser quemar mobs también, hacer explotar a los creepers o hacer mecanismos de redstone, que en esa época, si bien era limitado, igual gran parte de las funcionalidades que tenía la redstone era, o sea, permitía hacer mecanismos, claro, bastante más primitivo en comparación a los que se pueden hacer hoy en día, pero algo es algo, como dicen. Y me acuerdo que en esa época fue cuando me propuse construir mi primera ciudad. En aquel entonces no tenía nombre, o sea, ahí lo que era Munster y todo eso todavía no estaba, ni siquiera estaba como concepto, como idea dentro de mi cabeza. Yo solo quería construir una ciudad, nada más. Me acuerdo que tenía dos mundos. El primer mundo era donde construía mi ciudad, en modo creativo obviamente, y el segundo mundo lo usaba para construir estructuras, principalmente naves. De hecho, de eso sí tengo pruebas, todavía me acuerdo en mi perfil de Facebook, todavía conservo algunas fotos o capturas de pantalla de esa época en donde se mostraban las ciudades y cosas que solía construir cuando jugaba en el notebook de mi padre. Recuerdo que en lo que respecta a la ciudad, me acuerdo, ya tenía esa estructura primitiva que después se vería en Münster, con lo que son las iglesias, el palacio de gobierno, em, el Congreso y otros edificios. O sea, si ustedes pueden apreciar las fotos, ya van a ver que está, al menos conceptualmente, de manera muy primitiva lo que hoy en día conocemos, lo que hoy en día conocemos como Münster o la estructura central de la ciudad. Em, entonces, ahí construí mis primeras ciudades, o sea, ahí pueden apreciar, construir un puerto, un barco, un faro. Y también recuerdo que en esa época me propuse algo bien interesante y eso era recrear el colegio o escuela o como ustedes le llamen, el colegio donde yo asistía. Y de hecho lo conseguí. Conseguí recrear el edificio, tanto es así que incluso me acuerdo que yo cuando estaba en el colegio aprovechaba los recreos para recorrer los pasillos y anotar el número de salas que había, la cantidad de columnas y tratar, o la cantidad de ventanas que tenía el edificio para poder recrearlo a la perfección en Minecraft con los datos que yo tenía. Tratar de ver qué tan grande era y cómo proporcionar las salas y habitaciones que tenía el colegio para que quedara todo en su lugar. Y recuerdo que lo conseguí, la verdad quedé bastante satisfecho con el resultado, a mí me encantó bastante. De hecho, lo construí precisamente en esa ciudad y quedó como, por así decirlo, el colegio de esa primitiva ciudad. Eh, bueno, esa ciudad nunca la terminé, como casi todas las cosas que hago o que hacía en ese entonces, nunca alcancé a terminarla porque no recuerdo qué fue lo que sucedió, pero en algún momento tuve que dejar el Minecraft y creo que después mi papá mandó a formatear el notebook. No por el juego precisamente, sino por otras razones entonces el amigo que hizo el formateo respaldó los datos más relevantes que tenía mi papá en ese computador, unos planos que él guardaba. Y lo demás se perdió durante el formateo, entonces ese Minecraft se perdió. Se perdió esa ciudad y se perdió también las naves que tenía. Y lo otro que recuerdo que también hacía en el notebook de mi papá, y recuerdo que había creado un tercer mundo para hacer algo muy parecido a lo que hago con el mundo de pruebas que tengo hoy en día. Que eso era recrear mis sueños o cosas que yo veía en los sueños, yo trataba de recrearla en ese mundo. De hecho, me acuerdo que tenía de nombre se llamaba Mundo Onírico. Y el mundo donde tenía mi ciudad se llamaba Nuevo Mundo. Y el mundo donde construía las naves creo que se llamaba, no sé, Mundo de Naves o Nave o algo así. Pero era bastante interesante. Y lo otro que me acuerdo que había hecho en el Minecraft de esa época era recrear el mapa de Five Nights at Freddy's 1. Porque yo me acuerdo que por allá por el 2014 recién estaba saliendo este juego. Y era bastante popular en su tiempo, tanto así que incluso yo lo descargué, pero esto lo descargué ya después cuando tuve mi propio notebook, pero eso fue ya posterior, por el 2000,
2015, si no me equivoco. Pero antes de descargar ese juego, yo igual veía los videos y todo eso, y también intenté recrear la pizzería del primer juego en Minecraft. Aunque ahí hay un poco de fechas que no me calzan. No recuerdo si ese lo hice en el notebook de mi padre o si lo hice en el mío. Pero el tema es que, em, claro, lo de FNAF viene después, pero el tema es que después de ese formateo que tuvo el notebook de mi papá, el Minecraft se perdió. Obviamente perdí mi ciudad y todo lo que solía tener ahí. Y después comencé, y por un momento olvidé Minecraft, por lo que quedaba del 2014. Entonces después continué con lo mío, haciendo mis cosas, mis labores de estudiar en el colegio, entre otras cuestiones. Hasta que después me volvió la nostalgia por jugar Minecraft y después, pues, tomando el notebook de mi papá, nuevamente intenté descargar el juego. El problema es que ya el link donde había descargado el Minecraft anterior, que a lo mejor donde podría haber tenido la posibilidad de haber recuperado quizás mi antiguo mundo, ese link estaba caído. Entonces tuve que buscar otro tutorial para descargarme Minecraft y por desgracia la única opción que tuve fue descargar una versión muy primitiva de Minecraft que debe ser por la 1.3, casi cuando Minecraft estaba recién comenzando. Y esa opción sí que era limitadísima si la comparamos con la 1.5.2 o 1.4.5, que era la que yo jugaba. Esa versión era bastante limitada porque no tenía absolutamente nada. De hecho, yo recuerdo que ni siquiera habían aldeanos. Y los únicos mobs que habían eran los zombies, los creepers y los esqueletos, creo. Pero no había nada. Y me acuerdo que los únicos animales que habían eran las vacas. Y no recuerdo si habían oveja o no, pero era, a ver, para que se hagan una idea. Era tan primitivo ese Minecraft que ni siquiera habían paneles de cristal para las ventanas. O sea, tú tenías que poner el bloque de vidrio completo. Y esa segunda vez que tuve Minecraft, tuve que arreglármelas con lo que tenía disponible y se me ocurrió una idea interesante y esa fue construir un castillo. Recuerdo que en ese mundo yo comencé con una casa en un árbol y después intenté construir más casitas, hacer un pequeño pueblito con un almacén entre otras cosas y bodegas. Y después de eso me propuse construir un castillo. Entonces comencé a construir mi castillo con los materiales que había disponible. En ese entonces solo habían adoquines, bueno, los bloques de vidrio para las ventanas y lapislázuli y oro. Y yo me acuerdo que la lapislázuli era muy escasa. Entonces había un bug, me acuerdo, en Minecraft, en el cual si tú soltabas un objeto y cerrabas el juego sin ponerle guardar y salir, sino que simplemente ponías escape y apretabas la X directamente y después lo abrías, los bloques se duplicaban. Pero ese bug creo que funcionaba solamente en versiones antiguas. Y me acuerdo que hice eso con el oro y la lapislázuli, con lo poco que conseguí, y logré hacerme de una gran cantidad de material. Y con eso comencé a hacer los pilares para adornar este castillo. Y me acuerdo que en ese entonces también con mi hermana solíamos jugar mucho este Resident Evil 4. Y yo había quedado muy fascinado con el castillo de uno de los villanos que aparece en este juego, que es Ramón Salazar. Me acuerdo que Salazar tenía un castillo enorme. Y a mí se me ocurrió, y aprovechando justo también que tenía un castillo, tratar de recrear el castillo de Salazar, pero en esta versión de Minecraft, con pasillos, pasadizos secretos, mazmorras, entre todo, túneles y demás detalles, que de hecho para los que han jugado Resident Evil 4, cuando están en el castillo de Salazar se van a dar cuenta que es un verdadero laberinto, tiene de todo, o sea, hay habitaciones, pasadizos, prisiones, bueno, alcantarillas también, tiene de todo, o sea, bueno, y de hecho por eso se disfruta tanto esa parte, al menos, o sea, por lo menos yo la encontraba al principio tediosa, pero solía disfrutarlo mucho. Pero bueno, intenté recrear el castillo de Salazar pero a mi estilo, obviamente, al estilo mío y con las cosas que me ofrecía Minecraft, y la verdad quedó bastante bueno. Pero desgraciadamente tampoco tengo capturas de pantalla de ese castillo. A lo mejor quizás las tenga guardado en el notebook de mi papá, quizás, pero
claro, porque como fue después del formateo, seguramente deben estar esas fotos todavía. Pero tendría que desempolvarlo, abrirlo, o sea, prenderlo de nuevo, sería una odisea. Y bueno, de esa manera o con ese castillo de Salazar vendría terminando de lo que fue mi experiencia con el Minecraft primitivo. Después, no recuerdo muy bien si lo eliminé o si todavía estaba ahí. Porque después me acuerdo que, bueno, cuando finalizó esa época y cuando esa época finaliza cuando me regalaron mi primer notebook, ahí yo dejé de preocuparme, ya no dejé de usar el notebook de mi papá y bueno, las cosas ahí se perdieron y si después él lo formateó otra vez o no sé qué, eso ya no me consta, la verdad, porque después ahí comencé a enfocarme en el notebook nuevo que tenía. Pero eso lo veremos en la siguiente etapa, así que prepárense que se viene la tercera parte justo ahora, obvio. Tercera etapa, el notebook propio, en este caso sería el primer notebook propio y esta etapa abarca desde el año 2015 al 2016. Es bastante previa y ya les voy a explicar por qué. Bueno, después de que me compraron mi primer notebook aproximadamente por comienzo, mediados de 2015, dejé de usar el notebook de mi papá para jugar Minecraft. Entonces nuevamente y valiéndome de los tutoriales existentes en el YouTube de esa época, bueno, de hecho todavía deben estar, intenté descargar Minecraft nuevamente, pero nuevamente y como pasó en el caso anterior, el link estaba caído, así que tuve que seguir buscando algunos links o buscar una nueva página donde conectarme. En Mega, me acuerdo. Los launchers siempre los descargamos de Mega. Y finalmente conseguí un launcher, pero no era una versión específica. Me acuerdo que este launcher tenía la particularidad de que te daba la opción de poder acceder a todas las versiones de Minecraft disponibles desde la primera hasta la última que existía en esa época, que era la 1.7, si no mal recuerdo. 1.7.5, 1.7.2, no recuerdo, pero era por esas versiones. Y me acuerdo que ahí fue cuando por primera vez se introdujo estas nuevas piedras que eran la diorita, el granito y la andesita. Que a mí en un principio no me gustaban esas piedras porque yo consideraba que no tenían ninguna finalidad. Y de hecho me acuerdo que esas piedras ni siquiera tenían la versión pulida que usamos ahora. Pero bueno, descargué este launcher múltiple y me acuerdo que hice varias cosas en él. Y ahí estaba, como les relataba en la parte anterior, estaba toda esta moda de Five Nights at Freddy's, el primer juego. Y me parece que fue por esta parte, o sea, fue como por estos años que yo hice como mi recreación de la pizzería con mecanismos de redstone arriba para encender las luces y simular la funcionalidad que tenía el FNAF original. También estaban me acuerdo que también estaban los cositos estos para, no, no son los pedestales, ¿cómo les llaman? Bueno, ya llamémosle pedestal por el momento, después ya me acordaré del nombre, pero era donde se ponían las armaduras y las armaduras las coloreaba para simular a los animatrónicos que estaban ahí guardados, me acuerdo. Y ahí también me acuerdo que había construido edificios, entre otras cosas. En esa época no construía muchas ciudades, la verdad, o sea, no hacía mucho, la verdad, lo único que hacía, me acuerdo que en esa época me preocupaba más de explorar y hacer, recorrer el mundo, matar mobs, juntar experiencia, tratar de ir al Nether. O sea, yo en ese entonces como que me había olvidado un poco del tema de hacer ciudades o construir grandes ciudades o grandes estructuras y estaba más enfocado en la aventura en esa época. Em, También recuerdo que tenía un mundo en creativo donde además de hacer este mapa de Five Nights at Freddy's, me acuerdo que también había comenzado a construir naves nuevamente como lo había hecho en el mundo anterior. Eso sí, en el mundo de supervivencia me enfocaba solamente en lo que era aventura y exploración y en lo que era el mundo creativo me enfocaba en crear grandes cosas como lo que eran principalmente las naves, sobre todo naves de Star Wars, que a mí me gusta, bueno, siempre me ha gustado Star Wars y la verdad
Siempre quise recrear cómo eran los destructores estelares o las grandes naves que aparecían ahí, tratar de recrearlas en Minecraft o crear un diseño propio. Y me acuerdo que por ahí, por el año 2015, decidí crear el canal de YouTube que todos ustedes conocen. Pero en aquella época tenía otro nombre y la verdad yo no subía videos, sino que la única razón por la cual me había creado mi cuenta de YouTube en aquel entonces, por el 2015, era simplemente para poder darle like a los videos, comentarlos y también para poder guardar los videos que me gustaran, o sea, tener una colección de videos. Porque YouTube igual te permite ver videos si tú no tienes cuenta y todo eso, pero creo que para darle like o para suscribirte a los canales te pide tener cuenta. Por lo menos en esa época así era. Y yo me hice mi canal de YouTube, pero era solamente para navegar por YouTube, o sea, para ver videos, entre otras cosas. La verdad yo no tenía pensado subir videos, de hecho, la sola idea de subir videos para mí era como, no sé si ridículo, pero en ese entonces no lo tenía previsto, no, y no estaba interesado y yo no me veía como youtuber. O sea, en ese entonces recordemos que estaba en boga todos estos canales de, por lo menos aquí en Chile, el Soda, Bardock, me acuerdo, Hola, soy Germán. Y en otras partes de habla hispana recuerdo que estaba también Dross, Fernanfloo, si mal no recuerdo, y en España teníamos a Rubius y Vegeta. Y claro, yo los veía a ellos que jugaban, bueno, sobre todo estos dos últimos cuando jugaban Minecraft y siendo tan aclamados y todo esto. Además que recordemos que en esa época estaba el concepto del niño rata, entonces no me veía a mí mismo subiendo videos a YouTube y mucho menos de Minecraft, porque claro, era cargar con el estigma del niño rata. Y de hecho, en ese entonces igual yo tenía un poquito oculto mi gusto por Minecraft por lo mismo, porque en mi colegio a veces también solían molestar un poco con ese tema, no mucho, pero en realidad en redes sociales se veía más lo del niño rata. Entonces, claro, si tú en un comentario decías, a mí me gusta Minecraft, eh, prácticamente te condenaste, o sea, era que te iban a llamar niño rata por el resto de tu vida. Todavía recuerdo el video de rap de Minecraft que también lo conocí por esos años. Pero claro, YouTube era, o sea, mi canal de YouTube era solo para reaccionar a videos, para verlos, darle like o suscribirme a algún canal. La verdad, en ese entonces no tenía presupuestado subir videos ni nada por el estilo. Luego de eso, em, ya por finales de 2015 y comienzo de 2016, ahí me acuerdo que pasó mi primera gran tragedia con jugando Minecraft. Yo me acuerdo que estaba construyendo una nave, pero el problema es que yo no sabía respaldar mundo en aquel entonces. Y no recuerdo por qué razón, mientras yo estaba construyendo mi nave espacial en este mundo para construir naves, me apareció la pantalla azul. Por primera vez había sido afectado por este problema. Entonces, claro, al igual que para quienes me conocen desde antes, que te saliera la pantalla azul significaba perder todo tu progreso. La nave que yo tenía construido en ese mundo, perdón, estoy un poco congestionado y algo resfriado, la nave que estaba construyendo en ese mundo y todo ese mundo se perdió. Todo el progreso que tenía se había ido al traste, similar a lo que me pasaría años después con la primera ciudad de Münster. Entonces, claro, intenté buscar el mundo por el mismo nombre, pero no había caso, la verdad, no pude recuperarlo. Pero afortunadamente había sido ese mundo y no otro. Así que tuve que armarme de paciencia, crear otro mundo creativo y volver a empezar a construir mi nave desde cero. Que tampoco era tan grande, pero igual a uno le molesta el tema de perder el progreso después de tanto trabajo, ¿no creen? O sea, a mí me dio mucha rabia en aquel momento. Así que tuve que empezar de nuevo con la nave. En paralelo, en mi mundo de supervivencia, bueno, en- recuerdo que ese mundo, que de hecho les hablé al principio, pero nos enfocamos más en la nave y en lo del niño rata. Ese mundo de supervivencia que yo tenía, me acuerdo que había spawneado por el hielo.
y había construido una casa, tenía unos cultivos y por alguna razón me dio por construir como un rascacielos, o sea, tenía una casa, después le hice un segundo piso y después quise hacerle un tercero y un cuarto y así seguir subiendo. Y, y a la vez también tenía unos cultivos al lado de un río congelado donde con antorchas trataba de mantener el agua líquida y todo eso y vivir de esa manera y buscar lobos también para tratar de domesticarlos. Además de explorar, entre otras cosas, dentro de esa tundra congelada donde había sido mi primera aventura. Ya por ya como por comienzo de 2016, seguía construyendo mi nave en el mundo creativo y en el mundo de supervivencia seguía administrando mis cultivos, tratando de despejar una zona. Y recuerdo que también en ese entonces traté de construir un castillo en alguna de esas partes, tratar de hacer una pequeña planicie entre el bosque y todo lo demás para construir un castillo, a la vez que tenía mi casa de madera. Pero tenía un problema, y es que ese notebook, por alguna razón extraña, nunca, o sea, siempre tuvo problemas, nunca estuvo bien y los programas nunca corrían muy bien, solía congelarse mucho o quedarse pegado, como decimos acá. Y me acuerdo que el Minecraft comenzaba a irme con mucho lag. De hecho, el lag era uno de los principales problemas que solía tener cuando jugaba. De hecho, muchas veces me molestaba mucho cuando solía tener el problema del lag. Em, entonces, también tenía otro problema. Y el problema del doble clic sumado con el lag, y era que cuando yo hacía clic para abrir una puerta, por ejemplo, se hacía clic dos veces y la puerta se abría y se cerraba. Entonces era muy molesto, tenía que apretar varias veces o apretar con cuidado para que marcara un solo clic y así poder hacer las cosas. Por ejemplo, o cuando tenía que usar un chisquero, o cuando tenía que usar un balde, me causaba muchos problemas eso. Y en esa época también yo tenía un severo problema de o falta de control de impulsos, entonces solía enojarme bastante. O sea, yo no tenía la paciencia ni el temple que tengo estos días. Y me acuerdo que un día mientras estaba en mi mundo de supervivencia, lidiando con el lag y con el problema del doble clic, me metí a mi casa, que era una casa más o menos grande, pero era de madera. Y recuerdo que quería encender una fogata como para darle una ambientación a la casa con el chisquero. Y como estaba con el problema del doble clic, entonces encendí la fogata, pero justo cuando me estaba moviendo para apartarme de la fogata y apuntándose al suelo, claro, se produjo el doble clic. El primer clic encendió la fogata, sí, pero el segundo encendió el suelo. Entonces yo corrí hacia afuera para tratar de conseguir un balde con agua para tratar de apagar el fuego. El problema es que nuevamente el problema del doble clic me empezó a molestar y el fuego cuando empezó a subir por el segundo piso, am, yo intenté apagarlo con el balde, pero el agua salió por cualquier otro lado. Después intentaba subir la escalera, pero el agua no me dejaba, entonces estaba muy furioso, me acuerdo. Y ese día, producto de la ira, bueno, golpeé el notebook hasta más no poder y bueno, se apagó. Después intenté encenderlo y me había dado cuenta que había estropeado el equipo. O sea, el equipo ya no respondía, no prendía, nada. O sea, solo sonaba un pitido intermitente cada 2 segundos más o menos. Entonces, cuando me di cuenta de lo que hice, ahí recién comencé a arrepentirme. Yo dije, ¿qué diablos acabo de hacer? Acabo de romper un notebook que me regalaron nuevo y por algo tan pequeño como que se me hubiese lagueado el juego. Entonces, de verdad, yo después me llegó el cargo de conciencia, o sea, cuando me di cuenta de la magnitud del daño que había hecho, ahí recién comencé a reflexionar y dije, acabo de hacer, de estropear quizás irreversiblemente un notebook que quién sabe cuánto le haya costado a mis padres y por un arrebato, por algo tan pequeño. Entonces, eso
me marcó, pero también me sirvió de lección para aprender a controlar mis impulsos. Porque ese notebook de todos modos yo igual solía usarlo como herramienta de trabajo, o sea, para el colegio. No mucho, pero solía emplearlo de vez en cuando. Igual iba a tener utilidad porque como ya estaba a punto de salir del colegio y a punto de entrar a la universidad, iba a ser necesario tener un notebook para poder trabajar o tomar apuntes o hacer PowerPoints o estudiar. Pero al darme cuenta del daño que había hecho, yo ahí, ese se podría decir que fue un punto de quiebre, ahí fue cuando toqué fondo, o sea, fue el punto más bajo en mi experiencia jugando Minecraft y como persona, o sea, como gamer, si es que podría llamársele así, ese fue el punto más bajo. Y lo otro que recuerdo es que ese notebook, además de tener el Minecraft, me acuerdo que yo había descargado el Five Nights at Freddy's 1 también. Yo también jugaba ese juego porque en esa época, en la mayoría de los youtubers, no sé, eh, Town Gameplay, Soda o Bardock, jugaban este juego, me acuerdo. Entonces yo también lo había descargado. Entonces yo decía, ¿qué diablos acabo de hacer? O sea, perdí la recreación en 3D que solía hacer en SketchUp, que es un programa que todavía uso para hacer planos o cosas en 3D. Perdí el Minecraft, perdí el Five Nights at Freddy's, perdí el 2, me parece, el Five Nights at Freddy's 2, que creo que había salido también por el 2015 o 2016, por ahí. Y además perdí los archivos que yo tenía. Entonces yo dije, me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Tocaste fondo. O sea, ¿cómo pierde, o sea, cómo pierde los estribos de tal manera de que termina estropeando tu propia herramienta de trabajo? O sea, no mides las consecuencias. Entonces, desde ese día comencé a trabajar más el tema del control de los impulsos, control de la ira, entre otras cosas, y la frustración, porque no era posible que reaccionara de esa manera por algo tan pequeño. Entonces, durante ese comienzo, mediados de 2016 hasta finales de ese año, tuve que arreglármelas con el notebook de mi padre de nuevo, o sea, todo lo que eran correos o esas cosas tenía que verlo a partir del notebook de ellos. O sea, claro, el notebook de mi padre. Era la única opción porque yo había roto el mío y la verdad, yo diría, por tonto me pasó, o sea, en parte igual me lo merecía. Am, eso. Y después, ya no me acuerdo si mi hermana le habían comprado su notebook. Sí, creo que ella también tenía uno. Creo que solía usar el de ella también. O sea, usaba el notebook de mi padre y a veces usaba el de mi hermana para poder hacer mis cosas. Pero ya no más Minecraft. O sea, después de ese episodio, podría decirse que dejé el Minecraft por unos meses, bueno, por varios meses en realidad, hasta que comprara mi segundo notebook, que es el que uso hasta ahora. Entonces, se podría decir que con la destrucción del primer notebook personal que usaba, con eso terminaba mi primera, o sea, mi tercer periodo con Minecraft, obviamente. Ya, y con mi canal, obviamente, de YouTube inactivo, simplemente para reaccionar o esas cosas. O sea, para suscribirme a canales. Finalmente, y ya para ir cerrando este especial, viene el cuarto periodo que vendría siendo comprendido desde el año 2016 o finales de 2016 hasta el día de hoy. Y ese periodo lo llamo el periodo de mi segundo notebook personal. Bueno, tras la destrucción de mi primer notebook debido al severo problema de control de impulsos que tenía en aquella época, pasaron varios meses en los cuales yo no tuve contacto con Minecraft y todo eso, hasta que finalmente mis padres, em, bueno, repararon el viejo notebook que tenía, el notebook que había destruido en principio,
lograron repararlo, pero obviamente ya no tenía la misma funcionalidad que antes, evidentemente. El Minecraft tampoco existía, ni los juegos antiguos que yo tenía. Entonces lo usaba solamente para trabajo. Y obviamente la condición con la cual yo tenía que usar ese notebook era solamente para trabajo. Pero con el tiempo igual, ya a finales de 2016, finalmente mis padres decidieron comprarme un notebook nuevo, que es el que uso ahora mismo. Y al principio ese notebook solamente también lo usaba para hacer mis trabajos, o sea, para recibir los mails de las universidades, para enviar archivos, para hacer trabajos o cosas que yo necesitara o tomar apuntes, entre otras cosas. En ese entonces, cuando estaba desarrollando mi método de estudio para la universidad. Pero después, ya casi un año sin saber de Minecraft, ya casi entrando al año 2017, ahí fue cuando quise descargar de nuevo el Minecraft. Pero me acuerdo que fue muy distinto porque todas las veces anteriores que había jugado Minecraft, lo había descargado en versiones pirata y era la versión de Java. Entonces cuando me regalaron mi nuevo notebook, o más bien dicho cuando me lo compraron, tenía Windows 10. Y me acuerdo que una vez me puse a ver en la Play Store las ofertas y ahí aparecía Minecraft para Windows 10. Y al principio me llamó mucho la atención porque, claro, había que comprarlo, pero ofrecía una versión demo que creo que te daba 40 horas gratuitas para poder jugar el juego. Y al principio me llamaba la atención porque, em, claro, Minecraft para Windows 10, yo decía, y bueno, ¿y cuál es la diferencia con el Minecraft de Java? O sea, yo antes no entendía que habían dos versiones, que estaba la versión Bedrock y que estaba Java. Así que, ¿qué hice? Bueno, me descargué la demo y comencé a jugar y a retomar Minecraft de nuevo, después de la tragedia hace un año atrás con el primer notebook que yo tenía. Entonces comencé a jugar este Minecraft y claro, tenía algunas diferencias en la interfaz, en el menú, en las opciones, entre otras cosas, en comparación con las versiones de Java que solía jugar yo antiguamente. Entonces comencé a jugar, a explorar. Me acuerdo que en ese mundo yo había spawneado en una aldea, pero la aldea estaba en pésimo estado. Entonces lo que yo hice fue comenzar a reparar los caminos, a matar a los mobs hostiles que amenazaban a los aldeanos, a aplanar las calles, a repararlas. Y había una casa, me acuerdo, en esa aldea, y esa casa me la tomé para hacerla mi residencia. Puse mis cosas, comencé a cultivar mis terrenos, a trabajarlo todo. Todo dentro de esas 40 horas de juego que me daba esta demo. Entonces, claro, ahí comencé a avanzar, a agrandar la aldea, y me acuerdo que estaba conectada con otras, había como tres aldeas que estaban muy próximas. Entonces yo lo que hice fue comenzar a conectar esas aldeas, y ahí comenzó a nacer de nuevo, y recordando los viejos tiempos, comenzó a renacer un poco esa idea de querer crear una gran ciudad. Entonces a medida que fue pasando el tiempo, le fue agregando más cositas, agrandando mis cultivos, haciéndole ampliaciones a mi casa, creando, creando agujeros para minar material, para seguir construyendo más cosas. O sea, nuevamente estaba retomando la idea de la ciudad, pero aquí tenía una diferencia, y la diferencia principal era que todo esto yo lo estaba haciendo en supervivencia, o sea, en modo survival, no en creativo como había sido en las primeras ciudades que yo había construido. Entonces seguía avanzando y acumulando más entusiasmo, el hype, como le llaman, pero lamentablemente las 40 horas de la demo se habían acabado. Entonces, si bien yo igual podía entrar al Minecraft y jugar, em, el problema es que ya no me dejaba interactuar con los bloques porque el tiempo de la demo estaba agotado. Así que no se me ocurrió mejor idea que preguntarle a mis padres si ellos me podían ayudar a comprarme el juego, que barato no era. Y de hecho no lo es, o sea, ahora el precio ha subido bastante.
En aquel entonces costaba 14.000 pesos chilenos, que en dólares, ¿cuánto debe ser? Mucho, quizás $20. Y ahora está a 20.000, que en dólares deben ser como 30. O sea, casi, casi $30 actualmente. Pero bueno, les pregunté si me podían comprar el juego, o sea, si me podían pasar su tarjeta para comprarlo. Compré el juego y continué construyendo mi ciudad. La ciudad siguió creciendo, creciendo y creciendo, y fue ahí cuando comencé a preguntarme qué nombre ponerle a la ciudad. Estaba pensando en diversos nombres, pero el problema es que la mayoría de los nombres eran nombres muy autorreferentes a mí mismo, o sea, a mi nombre de pila. Entonces yo decía, es un poquito ególatra quizás ponerle un nombre, o sea, ser demasiado autorreferente con el nombre de la ciudad. Así que comencé a pensar en nombres, y se me ocurrió la grandiosa idea de llamarla Munister, o Munister en realidad, que sería la pronunciación correcta. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué Munister? Y es porque un día, buscando mapas de ciudades europeas, me había acordado de que una de las ciudades más importantes del Reino Unido, de Gran Bretaña, en la época de la Revolución Industrial, era la ciudad de Manchester. Y por otro lado, hay una ciudad en alemana que se llama München, o Múnich también, y otra que se llama Münster. Entonces a mí lo que se me ocurrió fue agarrar estos tres nombres, principalmente Manchester y Múnich, y decidí mezclar los nombres y dio como resultado Münster, que vendría siendo el nombre de mi ciudad. Bueno, y en parte también me basé un poco en el nombre de Muniziberg, que creo que así se llama o así se pronuncia, que es la ciudad donde transcurre la película de Los Increíbles. Para quienes sepan, la película está de Pixar. La ciudad donde transcurren todos los eventos se llama Muniziberg. Y también hay otro sector que le llaman Metroville, que está cerca de ser colindante. No sé, pero esos son como los dos nombres que se manejan ahí. Entonces ahí, a la ciudad la nombré Münster y seguí ampliándola. A medida que agrandaba más las minas, comencé creando caminos, carreteras, ferrocarriles, metro, entre otras cosas. Después, ya cuando las minas subterráneas comenzaron a hacérseme pequeñas o bastante difíciles de explotar por la cantidad de mobs hostiles que habían y por la lava, entre otras cosas, se me ocurrió buscar un lugar apartado para crear una mina a cielo abierto, o tajo abierto también que le llaman. Y eso sería el comienzo de la mina de Neharkak. Y ahora ustedes se estarán preguntando de dónde saqué el nombre de Neharkak. Bueno, eh, el nombre Neharkak tiene un origen bastante curioso, por decirlo menos interesante. Lo que pasa es que hace mucho tiempo yo estaba viendo Instagram y me encontré con una historia de un programa un programa que creo que es estadounidense, es sobre adivinar la palabra o las vocales. Entonces la gente podía escoger vocales o consonantes para formar una palabra. Y recuerdo que había un tipo grabándose viendo ese programa donde él intentaba hacer la pronunciación de la palabra que iban formando. Y a medida que iban saliendo las letras, la palabra se iba complicando más hasta dar la palabra Nejarkak. Y de hecho, ahora mismo le estarán viendo en pantalla aquel video donde el sujeto está adivinando las palabras, y finalmente la palabra resultante de toda esta selección de consonantes y vocales fue Nerhaskak o Nerhaskak, algo así. Entonces a mí se me ocurrió nombrar esa ciudad minera como Nerhaskak, y después comencé a conectarla con ferrocarriles con la ciudad de Münster, quedaba más o menos lejos. La conecté por carretera y ahí comencé a abrir el pozo, o sea, a extraer grandes cantidades de piedra para después enviarlas por tren hacia Münster, o a veces las enviaba a caballo. Y de esa manera yo esas piedras después las metía a los hornos, hacía adoquines o ladrillos de piedra, y con eso construía demás edificios, avenidas, calles, puentes, entre otras cosas. Así Münster fue creciendo poco a poco. Ahí fue construyendo el puerto, también construí el metro, entre otras cosas. Y cuando ya estábamos entrando Todo esto que le estoy hablando estaría siendo el periodo 2017-2018.
por el año 2017 también, a modo de paréntesis de todo lo que iba sucediendo en Minecraft, yo decidí subir mi primer video a YouTube. En ese entonces, como la universidad me queda bastante lejos de casa, yo solía tomar mucho el metro, usar el sistema del metro o subte, como le llaman en otros países. Solía usar mucho el sistema de ferrocarril metropolitano, metro, para poder llegar hacia la universidad. Y en ese entonces yo también me topé con muchos canales de YouTube dedicados al metro de Santiago, donde mostraban videos de los trenes pasando por las estaciones o se grababan haciendo viajes. Y como yo soy un gran fan o amante, por así decirlo, del metro de Santiago, o sea, siempre me ha gustado su estética, los trenes, entre otras cosas, a mí se me ocurrió grabar un trayecto de viaje en metro. Y ese video, como de 8 minutos, decidí subirlo a YouTube siendo mi primer video. Si ustedes, a ver, si ustedes revisan mi canal se van a dar cuenta que mi primer video es un viaje en metro que no me acuerdo si era desde Baquedano hasta Santa Isabel, las estaciones, pero eh, es un video como de 7 u 8 minutos aproximadamente. Y a diferencia de lo que hacen otros canales, que los primeros videos suelen ponerlos en privado o suelen ocultarlo, ese primer video en realidad es auténticamente el primer video que yo subí a YouTube. O sea, no hay un video en privado o un video eliminado anterior a ese. O sea, ese video del metro fue el primero. Y de hecho, ese lo subí por el año 2017. Y de hecho, todos los videos que subía en aquel entonces estaban relacionados al metro. Eran fragmentos de viajes, cambios de vía, entre otras cosas. Y yo seguí con esa dinámica del metro hasta comienzo de 2019, cuando ya comencé a enfocarme exclusivamente en Minecraft. Pero al principio mi canal, el canal que solía tener yo en ese entonces, que en aquella época se llamaba Black Josero 74, estaba que a todo eso ese es mi nombre, mi nickname de Wattpad también. El canal originalmente iba a mostrar cosas del metro de Santiago, o sea, se iba a dedicar exclusivamente a grabar videos de trayectos de viaje en el metro o ver pasar los trenes, como lo hacen otros canales que se dedican a captar momentos del metro. Pero con el tiempo el canal se fue tornando un poquito más random y empecé a subir videos como de todo un poco. Empecé a subir videos de mí dibujando cosas en Paint Tool 6, que en esa época también era muy novato usando ese sistema, pero, o sea, ese programa, pero ahora ya me he especializado bastante y he logrado crear bastantes muy buenos edits, además de crear mis personajes originales para algunos fanfics que tenía. Recuerdo que también descargué, en aquella época había descargado el Textaload para poder subir algunos videos sobre eh, una adaptación en Loquendo de mi fanfic que escribo en Wattpad. Y yo de hecho me acuerdo que lo comentaba junto a los videos de Minecraft. O sea, era un canal muy random en ese sentido, había de todo, porque como yo no tenía una audiencia determinada, todavía yo me estaba estabilizando, tratando de determinar cuál iba a ser mi público objetivo. Recuerdo que incluso hubo un intento de crear un YouTube Pub o de meterme en el mundo del pub hispano, o sea, pero no me fue muy bien o no recibí muy buenos comentarios, así que decidí abortar esa misión. Pero dentro de los años, finalmente el año 2019, o ya como por la recta final de ese año, ahí fue cuando subí mi primer video de Minecraft. Que ese es el video de mi ciudad en Minecraft, que muchos me conocieron por eso. Y ahí fue donde les enseñé cómo era Munister en esa época, lo que llevaba avanzado. Posterior a eso fui subiendo otros videos como mostrando un poco cómo era la fábrica, recorriendo un poco la ciudad de Munister. Pero no fue hasta que subí el video de mi metro en Minecraft, que fue lo que se podría decir que catapultó mi canal, no sé si a la fama, pero sí lo hizo más reconocido.
porque como también subía videos del metro, entonces había gente, mucha gente que le gustaba todo este tema de los ferrocarriles, los metros, los subtes, que además al ver la red que yo había creado en Minecraft, obviamente también había como una cierta coincidencia de público en ese sentido, o sea, de que de disfrutar de ver el subte o el metro, pero también verlo en Minecraft, o sea, verlo recreado en un juego. Y se podría decir que ese fue como el primer video como famoso que tuve. Y ahí fue cuando mi canal comenzó ya a crecer, a ganar suscriptores. Ahora ustedes se estarán preguntando por qué quise subir videos de Minecraft. Y la verdad, la razón por la cual quise subir esos videos fue porque tal cual como mostraba cosas del metro, o sea, ya había como roto el hielo, por así decirlo, me había envalentonado para subir un video a YouTube. Entonces quise ir por algo mayor, o sea, tratar de compartir, consideré prudente compartirles lo que tenía en Minecraft. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo y al darme cuenta que el público principal que tenía mi canal no era tanto del metro, o sea, no tanto fanáticos como del metro, o de los fanfics, sino que eran de Minecraft. Entonces yo comencé a enfocarme más en hacer contenido relacionado a Minecraft. Intenté incursionar en gameplay de otros juegos, pero definitivamente creo que Minecraft era lo que más atraía a mi público y es lo que más a ustedes les gusta. Entonces yo continué subiendo videos, mostrando un poco sobre Munster, haciendo algunas exploraciones, exponiendo mi red de ferrocarriles que conectaban Neherka con la ciudad de Munster, haciendo algunos recorridos en los edificios. La verdad, yo tenía muchos planes al respecto. Yo originalmente quería hacer un tour y recorrer todos los edificios de Munster uno por uno y mostrárselos todos. Pero lamentablemente el destino nuevamente jugó chueco conmigo y ya por mediados del año 2019 o finales del 2019 pasó lo que tenía que pasar. Al igual que me pasó con el mundo antiguo que tenía en mi primer notebook cuando estaba construyendo mi nave espacial, la pantalla azul llevó a cabo su ataque. Y eso fue, se puede decir que fue mi segunda gran tragedia porque la ciudad de Munster, la primera Munster estaba muy avanzada en ese sentido, o sea, en lo que yo tenía construido. Y desgraciadamente cuando apareció esta pantalla azul perdí todo. Y bueno, ustedes también son testigos de aquello. No sé si recordarán cuando subí el video explicando al respecto todo lo que sucedió con la pantalla azul. Tanto así que hasta me inventé una historia bastante cursed que en realidad creo que no vale la pena ahondar, a menos que ustedes quieran ahondar en ese detalle. O sea, si quieren, me consultan, yo con gusto se los cuento, pero créanme que es cringe a más no poder. Así que, bueno, considerando que yo estaba de muerte por haber perdido todo mi progreso por culpa de la pantalla azul, obviamente estaba furioso, quería solo descargarme, pero ahí en ese momento recordé la tragedia con el primer notebook, cuando lo estropeé a golpes. Entonces fue ahí que yo dije, no, tengo que controlarme, fue una tragedia, sí, es terrible, perdí el mundo, pero tengo que empezar de nuevo y tratar de hallar la forma de respaldar mi mundo porque ya nada que hacer. Porque como yo tampoco sabía cómo respaldar los mundos, entonces intenté por todas las formas de recuperarlo después de la pantalla azul, pero no hubo caso. Así que no tuve de otra que tragarme la pena, tragarme la molestia y tener que comenzar de nuevo. Y bueno, ya por finales de 2019 y comienzo de 2020, ahí fue cuando ya comencé a avanzar más en lo que era la construcción de la nueva Munster, que es la ciudad que todos conocen ahora. Y así fue como como seguí avanzando en aquel proyecto. Y bueno, tras la tragedia de la pantalla azul, comencé nuevamente a avanzar la ciudad. Y lo bueno es que esa pequeña tragedia me dio la oportunidad de poder mostrarle a ustedes desde el principio cómo se construye una ciudad. Y esta vez mucho mejor planificada que la vieja Munster. O sea, yo igual le tengo cariño y siento bastante nostalgia por la antigua ciudad que tenía, pero desgraciadamente las cosas pasan. Eso sí, ahora soy mucho más cauteloso y cada vez que yo hago algún avance más o menos grande en mi ciudad, trato siempre de respaldar el mundo.
Y de hecho ahora también tengo que subirlo a la nube para tener doble respaldo, así en caso de que por alguna razón se formatee mi equipo o llegase a perder todos los datos, al menos en la nube va a estar todo guardado en un drive. De hecho ahí tengo guardadas las cosas. Incluso me acuerdo que me había hecho una cuenta en Mediafire para que pudiesen descargar mi mundo, porque no sé si algunos lo han descargado, o sea, he revisado las cifras y hasta ahora tiene como 36 descargas, si mal no recuerdo. Pero de los errores se aprende y he mejorado bastante con el pasar de los años, además de ganarme el cariño de todos ustedes, e ir progresando, acumulando más suscriptores, lentamente yendo creciendo hasta finalmente llegar a los 1000 que tenemos ahora, bueno, 1010 aproximadamente. Y se podría decir de que esa ha sido mi historia en Minecraft. Ah, bueno, y además de lo que tenía en Munster, también he creado nuevos mundos donde trato de recrear cosas con las que sueño, o hago proyectos también, un mundo de prueba que yo les he mostrado. He aprovechado de estrenar nuevos formatos y después con la llegada de la pandemia también, al pasar más tiempo en casa, obviamente ya no me era rentable hacer videos del metro porque las restricciones sanitarias no me permitían salir porque sí. Entonces desistí un poco de eso y quizás si alguno de ustedes llegó a mi canal viendo videos del metro, yo la verdad en ese sentido igual me disculpo por haberlos dejado, ya que la pandemia no me dejó, o sea, producto de la pandemia no me dejó enfocarme en esos videos. Además de que igual Minecraft o mi público objetivo de Minecraft resultó ser más rentable o tener mejor recepción que los videos del metro. Pero dentro de los planes que tengo ahora es continuar, obviamente con mis estudios, coordinar los tiempos, pero también tratar de seguir haciendo crecer mi ciudad, entre otras cosas. Además de, quizás después pueda retomar los videos del metro, que la verdad siento que dejé muy abandonado, más aún con la pandemia. Pero, o sea, a ver, es como que la pandemia tuvo un efecto mixto, es como que dejé de subir videos del metro, pero también comencé a subir más videos de Minecraft. Pero de todos modos, independiente de que ustedes hayan llegado a mi canal, ya sea por los videos del metro o por los videos de Minecraft, una cosa sí es cierta y es que yo agradezco mucho el apoyo de todos ustedes. Y por esa razón yo creo que pese a todas las dificultades que nos hemos visto envueltos, e incluso en esta época que debido a mi práctica profesional no he podido subir videos con la misma frecuencia que solía hacerlo antes, hay que ser pacientes y eso tampoco quita las ganas ni tampoco la, todo el apoyo que ustedes me han dado. Por eso yo igual agradezco muy bien, o sea, y agradezco mucho las visitas que he tenido como canal y estos 1000 suscriptores a los cuales he llegado. Si bien quizás yo no he sido el mejor y a lo mejor tal vez no haya, no haya sido un youtuber muy constante en ese sentido como otros, bueno, por cuestiones de tiempo personal, ustedes tienen que tener la certeza de que yo siempre voy a estar ahí para ustedes y siempre voy a tratar de, siempre voy a tener algo planificado para el futuro. Y de verdad yo estoy muy agradecido con todos. A mí me gusta la idea de poder interactuar con ustedes, sobre todo en Discord, a veces que me comparten las obras que ustedes hacen, las capturas de sus obras que son bastante bonitas. Y a mí me gustaría que después en el futuro, cuando ya termine con mi práctica, ya obtenga mi título y tenga quizás más tiempo para mí mismo, ya no tenga que estar lidiando con exámenes, ni certificación y esas cosas, quizás volver a retomar la vieja frecuencia de antes de poder subir videos todas las semanas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Una comunidad que se enfoca principalmente, o sea, bueno, aquí hay de todo. De gente que le gusta el metro, o sea, tratar de retomar esos videos y además aprovecho de salir un rato por la ciudad y relajarme y a la gente que le gusta Minecraft y tratar de crear esta comunidad mixta de gente amante de los ferrocarriles, pero también amantes de los cubos, amantes del Minecraft, principalmente gente amante de lo que es la construcción. Y ahí es cuando llegamos a esta época, al día de hoy, a la fecha a la que subo este video. Y bueno, ya después de esta larga historia o testimonio de mi parte, bueno, yo espero realmente que les haya gustado todo, que más o menos ya hayan sabido un poco mejor de cómo ha sido mi trayectoria a lo largo de Minecraft y también un poquito de mi trayectoria dentro de YouTube. Y bueno, crafters, ya lo único que espero es terminar pronto con mi práctica, terminar con mis exámenes,
tratar de aprobar todo, que me vaya de la mejor manera posible para poder volver con ustedes y a disfrutar de los buenos momentos. Aunque ojo que independiente de que yo no suba videos, no deben olvidar que yo igual estoy activo dentro de YouTube comentando en la pestaña de comunidad, generalmente suelo publicar una que otra cosa que hago y también estoy activo en Discord de vez en cuando, entonces igual no está de más que puedan pasarse por estas partes, principalmente por Discord, para poder conversar más directamente entre todos. En Instagram también tengo una página en donde yo subo también de vez en cuando las cosas que hago en Discord. O sea, lo que yo hago en Minecraft lo subo en Discord y del Discord también lo subo a Instagram. Mi página de Facebook sí ha estado un poco inactiva, pero ya después voy a empezar a retomar la actividad en todas ellas. Y también si a ustedes les gustan los fanfics o cosas, por ejemplo, sobre todo relacionado a Dragon Ball o Star Wars, también no duden en buscarme en Wattpad. Pueden buscarme como BlackJosero74 y ahí, que ese era el antiguo nickname que solía tener, y ahí pueden encontrar todos mis fanfics. Y en cuanto a lo que respecta a Minecraft, ustedes me pueden buscar como Darkcrafter74, que es el nickname actual que uso tanto para YouTube como para Instagram, para Discord y también para mi página de Facebook. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el video. Es todo por hoy. Soy Darkcrafter74. Me despido. Chaito y muchas gracias por los 1000 suscriptores. Sigamos adelante todos juntos. Adiós.